Se está grabando la llamada. Bueno, chicos, de forma reiterada, ¿no? Ya tengan el saludo de la noche, ¿sí? Indicarles, ¿no? Que hoy es la última semana dentro del mes. A su vez, hacerles mención que también hoy es el último día, ¿no? De pago de pensiones, chicos. Ya hay que tratar en lo posible de estar al día, ¿no? Con las pensiones para no tener impases, contratiempos, ya, o dificultades. Sí, con esa mención, chicos, vamos a empezar, por favor, ¿ya? Correcto. Somos SANE. Hace más de 20 años ayudamos a terminar la secundaria a estudiantes de todo el país, combinando educación, tecnología y futuro. Desde esta sede operamos a nivel nacional. Miles estudian con nosotros desde cualquier ciudad, confiando en nuestro equipo de trabajo. Colegio SANE, tecnología, historia y futuro al servicio del Perú. Muy bien, ahí hemos podido ver, ¿no? Un poco en relación, ¿no? A este spot, ya, en relación a la visión, ¿no? De la institución. Correcto, chicos. Ya vamos a empezar con nuestro tema que nos acoge el día de hoy, ¿no? Que es, nuevamente, ya vamos a ampliar en relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es una etapa de ¿no? De la historia de la, ¿no? Universal importante, ¿ya? Ya que en relación a ello, pues ha habido muchos virajes, ¿no? Y muchas situaciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Ya han surgido nuevas potencias, desaparecieron algunas de ellas, ¿no? Y estamos en ese proceso nuevamente, ¿no? De repartija, ¿no? Y de conflicto constante, ¿ya? De una u otra manera, ¿no? Algunas veces de forma diplomática y otras veces ¿no? Con la intervención militar, ¿no? Con la intervención militar. Correcto, chicos. Ya estamos en la cuarta semana dentro del primer bimestre, ¿no? Sí. Con la tingencia necesaria, que es necesario, ¿no? Reiteradamente, ya lo que les estoy indicando, nuestra participación, chicos, ya es necesario nuestra participación, ¿ya? Ya que ello determina, pues, que estamos presentes en clases, ¿ya? Estoy tomando siempre en consideración, ¿no? Las participaciones de ustedes, sea por la mensajería, o también activando sus audios, ¿no? Entonces, es importante toda vez que eso también es un punto adicional, ¿no? Para su promedio, chicos, ya es un punto importante para su promedio final, ¿sí? Algunos, ¿no? De ustedes constantemente están presentes, ¿no? Entonces ya tienen ahí un punto adicional, participan, ¿no? Ya preguntan, ¿no? Dan algún aporte, etcétera, entonces ya tienen ahí otro punto extra, ¿no? Entonces es importante ello, chicos, ¿ya? Muy bien, con esa consideración avanzamos. Tomar en cuenta lo que se está planteando ahí, chicos, esas tres preguntas. Para ello vamos a visualizar el video, ¿ya? Atentos, por favor. 6 años, 8 meses y 7 días contados desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 8 de mayo de 1945. Esa fue la duración de la Segunda Guerra Mundial, considerado por los historiadores el conflicto bélico más grande en la historia de la humanidad. El ascenso del Tercer Reich al poder en Alemania trajo la ambición expansionista del líder nazi Adolfo Hitler. Cuando Hitler invadió a Polonia, el reloj del conflicto global marcó la medianoche. Así informaba la BBC de Londres el ingreso del Reino Unido a la guerra, el 1 de septiembre de 1939. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war
would exist between us, I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. En una Europa invadida por Hitler, fue el Reino Unido quien hizo frente a la Alemania nazi. Los británicos lucharon solos hasta el 7 de diciembre de 1945. Ese día, el Imperio japonés bombardeó la base naval de Pearl Harbor en territorio estadounidense. Estados Unidos entró así a la Segunda Guerra Mundial, pero no fue sino hasta el 10 de julio de 1943, cuando tropas estadounidenses entraron a Europa a través de Sicilia. Y el 6 de junio de 1943, el llamado Día D, cuando militares estadounidenses desembarcaron en Normandía con el objetivo de liberar a Francia. Estados Unidos y Reino Unido enfrentaron a las tropas nazis por el occidente y por el oriente. La Unión Soviética de Stalin redujo la ofensiva de Hitler en los años siguientes. El comienzo del fin ocurrió el 16 de abril de 1945, cuando las tropas rusas entraron a Berlín y sometieron al Tercer Reich. Hitler se suicidó el 30 de abril y los restos del mando alemán terminan por rendirse a los aliados y a los soviéticos, lo que ocurrió el 8 de mayo. Para los rusos, el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo, pues la noticia de la rendición se conoció más tarde debido a la diferencia horaria entre Moscú y Berlín. El 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. El fin del conflicto llegaría meses después, en agosto de 1945, con las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón y que terminó por obligar a la rendición del Imperio del Sol naciente el 2 de septiembre de 1945. Muy bien, chicos, ahí hemos podido visualizar un poco, ¿no? En relación a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahora vamos a responder las preguntas que se han formulado ahí, ya que están ahí planteadas. Son sencillas, solo son de análisis e interpretación, ¿no? Y reflexión, básicamente en relación a nuestro contexto en la cual nos desenvolvemos, ¿ya? Primera pregunta es, chicos, ya, por favor, necesitamos que todos participen, ¿ya? Sí, para ello, ya, vamos a tomar en consideración, sí, que puedan no estar participando por la mensajería, ya, o también pueden activar, ¿no? Su micrófono y manifestarse, ya. Entonces, estas dos formas se va a considerar como participación y como nota, ¿ya, chicos? Correcto. Primera pregunta dice, ¿qué aprendizaje, ya, qué aprendizaje sobre la convivencia entre naciones podemos extraer de los hechos vividos durante la Segunda Guerra Mundial? Ya, reitero, ¿qué aprendizaje podemos obtener, ¿no? Ya, de la convivencia entre naciones, ya, ¿no? Que se han vivido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué importancia o qué importante para construir una cultura de paz de hoy? Ya, a ver, chicos, a ver, sus respuestas, por favor, vamos poniéndolo por la mensajería o si no, activando ¿no? el micrófono, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Otra vez repito, ¿qué aprendizaje, sí, o en este caso sería, ¿qué aprendizaje deja, ¿no? Sobre la convivencia entre naciones, ¿ya? Podemos extraer de los hechos vividos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? ¿Y qué importancia o qué importante es para construir una cultura de paz hoy? ¿Ya, chicos? ¿Qué debemos de valorar? A ver. ¿Qué debemos de valorar, chicos, en la actualidad? Debemos de valorar la riqueza de los países, ¿ya? La seguridad de esos países, o debemos de valorar la vida, la seguridad, la tranquilidad, la paz. ¿Qué debemos de valorar, chicos? ¿Qué aprendizaje debemos de tener en la actualidad? Sí, a ver, alguien por ahí levantó.
Sí, hija, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Bueno, uno de los principales aprendizajes es la cooperación internacional, ¿no? De los conflictos. Ujú. Y el aprendizaje, eh, en realidad sería la paz, ¿no? De poder vivir el día a día, pero con tranquilidad, sin guerras. Correcto, correcto, hija. ¿Tu nombre, por favor? ¿Tu apellido y nombre? Rosa María Muñoz Ramos. Rosa María, ¿no? Rosa María. Muy bien, Rosa María. Gracias, hija. Correcto, ¿no? Refrendo lo que has dicho, ¿no? Comulgamos, creo yo, con lo que has dicho tú. Rosa María Muñoz, ¿no? Ramos. Muy bien. Por acá también nos han escrito, ¿no? Nancy dice la convivencia entre naciones, ¿no? Nancy nos dice eso. La convivencia entre naciones, claro. Ya, Kevin nos dice los derechos humanos, la paz mundial, ¿no? La convivencia entre naciones, nos dice también Elena. Correcto, chicos. Eso es básicamente, ¿no es cierto? Ya lo que podemos, el respeto a los derechos humanos, también nos dice acá, ¿no? María Luisa, ¿no? Linares. Correcto, chicos. Eso es la experiencia que podemos sacar, ¿no? Cindy también, perdón. Ajá, también nos dice, ¿no? Lo mismo. Entonces, el aprendizaje, ya, lo que podemos recalcar o lo que podemos obtener, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, chicos, es lo que ustedes han indicado, ¿no? Ya, la cultura de paz, ¿no? La cultura de la cooperación entre naciones, ¿no? Eso creo, chicos, es importante, ¿no? No debe ser el hecho solamente de yo como potencia, ya, y tú como país atrasado, ¿no? Solamente yo quiero tu recurso natural, ¿no? Ya no me importa nada más, sino debe también existir, como dijo su compañera, ¿no? Rosa María, ¿no? Dijo la cooperación entre naciones, ¿no? Muy bien, tú necesitas esto, tecnología, ¿no? Tú necesitas avance científico, acá tengo, ¿no? Te lo voy a dar, ¿ya? Para que todos a la par nos podamos desarrollar, ¿no? Sí, pero algunas veces es algo quimérico, algo, ¿no? Utópico, algo que está solamente en nuestra fantasía, ¿no? Porque de por medio, chicos, hay muchos intereses, ¿no? ¿Ya? Pero eso debiese de primar, creo yo, ¿no? Igual que los demás de sus compañeros también indican eso, ¿no? ¿Ya? Correcto. Segunda pregunta dice, ¿de qué manera, ya, los hechos de la guerra afectaron a las personas, a las comunidades? ¿Y cómo crees que nos afectarán? ¿Ya? Perdón, dice, ¿y cómo crees que estos efectos siguen influyendo en el mundo actual? A ver, chicos, dice, otra vez reitero, ¿ya? ¿De qué manera los hechos de la guerra ya afectaron a las personas y a las comunidades, ¿no? ¿Y cómo crees que estos afectan o siguen influyendo en el mundo actual? ¿De qué forma seguirán influyendo, chicos, ya estos hechos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Siguen influyendo o ya no siguen influyendo? Partamos de eso. Me dicen sí o no, profe. A ver, ¿sigue influyendo o no? A ver, si alguien por ahí levantó la mano. Sí, sí, Rosa María. Sí, profesor, siguen influyendo en lo que son las pérdidas de vidas humanas, las devastaciones, sufrimiento, todo eso de los seres humanos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Hasta ahora vemos esa situación, ¿no? De agresión entre naciones, ¿no? Entre naciones hermanas, ya, entre distintas culturas también, ¿no? Que no comparten idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, entre Israel y Palestina, ¿no? Ya, y intereses también de otras potencias, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa ¿cómo se llama? En Ucrania, ¿no? Y hay intereses de por medio. Muchas gracias, hija. Correcto. Muy agradecido por tu participación, ¿ya, Nancy? Es en efecto eso, ¿no? Trae muerte, devastación de vidas, ¿no? Pérdida de muchas situaciones, ¿no? Infraestructura, ¿no?
Nombre de Rosa, profesor. Ah, Rosa. Rosa María, Sí. ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, hija. Correcto. Acá también nos dice Nancy Virginia, ¿no? Ya problemas en la economía y en el aspecto social. Claro, ¿no? Se van a desarrollar esa crisis, imagínense, después de una guerra, ¿no? Que ha sufrido un país, ¿en qué situación se encuentra, ¿no? Y peor aún, si ha perdido esa guerra, ¿no? Más está en un proceso está endeudado, ¿no? Ya, correcto. Muy bien, chicos. Ahí, de igual manera, Carmen nos dice, ¿no? Nos va a traer problemas económicos y sociales. Ajá. Kevin dice impacto social y cultural también, ¿no? Correcto, chicos. Muy bien, ¿ya? Correcto. Muy bien con tus respuestas, muy acertadas, ¿ya? Muy acertadas. La última pregunta, chicos. La última pregunta dice, ¿qué acciones concretas pueden tomar las personas o gobiernos para evitar que se repitan, ¿no? Ya la violencia, ¿no? Como ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. Y fortalecer el respeto, para fortalecer, ¿no? El respeto y la justicia y la paz. ¿Qué acciones deben de tomar, chicos, los gobiernos para evitar que se pueda suscitar otra vez, ¿no? Una tercera guerra mundial? ¿Qué deben de hacer nuestros gobernantes, chicos? A ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué debiesen de hacer? A ver. Sí, a ver. Sí, hija, a ver. El diálogo, profesor. Diálogo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más creen? A ver, diálogo. Gracias, hija. ¿Algo más? Fortalecer Negociación. el cumplimiento de los derechos humanos. Ya, el respeto a los derechos humanos, dice, ¿no? ¿Quién participó? Disculpe. Rosa Muñoz. Yo prefiero fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos. Ya, el fortalecimiento de los derechos humanos. ¿Tu nombre, hijita, por favor? ¿Tu nombre? El que indicó el fortalecimiento de los derechos humanos. Yo profesor Nancy. Nancy. Nancy, ¿tu apellido, hija? Mamani Cajia. Mamani, muy bien, gracias. Correcto, ¿no? Es en efecto, chicos, ya lo que ustedes están indicando, ¿no? El respeto de los acuerdos también, claro. Llegar a acuerdos para la paz. Claro, es importante, ¿no? De forma teórica, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a decisiones ya mutuas de partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas veces, antes de llegar a una agresión, se llegan a, digamos así, acuerdos, ¿no? Arbitrajes, conciliaciones entre naciones, ¿no? Ya, por ejemplo, la Corte de la Haya tiene protocolos para poder resolver algunos conflictos previos antes que se puedan desarrollar, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Perú con Chile, ¿no? Ya hubo un último tratado en la cual, pues, la zona marítima fue ya deslindada, ¿no? En la Corte de la Haya, pues, se delimitó, ¿no? Entonces, hay acuerdos así que se deben de realizar, ¿no? Antes de llegar a una agresión o a un conflicto, ya bajo el respeto, ¿no? De los derechos de la vida, los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿no? Que todas las personas, por el hecho de ser personas humanas, como dice la Constitución, nos garantiza, ¿no? ¿Sí? Nos debe de garantizar y nos garantiza. Y como sociedad debemos de proteger eso, pues, debemos de proteger la vida, ¿no? Debemos de garantizar la preexistencia o la permanencia de la especie humana, ¿no? Sí, porque imagínense, una tercera guerra mundial, chicos, puede ser la extinción, ¿no? De la raza o de la especie humana. Entonces, como sociedad debemos de primar por el respeto de ellos, ¿no? Ya, por los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿no? En base al acuerdo, el diálogo, ¿no? Arbitraje, conciliación, mesas, ¿no? De acuerdos, etcétera, ¿no? Eso debe primar, chicos. Muy bien. Muchas gracias por sus participaciones a cada uno de ustedes, ya muy acertadas, ya en todos los extremos. Sí, muy acertadas, chicos.
Ya, bien, pasamos entonces a desarrollar o señalar, ¿no? Algunos aspectos que tal vez la clase anterior había dejado o se había quedado, ¿no? Así de forma muy somera. Ya es en relación a las causas, ¿no es cierto? Las causas que produjeron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esas causas, chicos, hay que entender que las causas eh, políticas y económicas, ya, y territoriales son los más importantes, ¿no? Son las más importantes. Ya, esas son las más importantes. Muy bien. A ver, dentro de las causas políticas, chicos, dentro de las causas políticas, ahí vemos, ¿no? Ya el Tratado de Versalles, ya el Tratado de Versalles. Es un pacto, ¿no? Entre, digamos así, es un pacto alemán, ¿no? Ya, que se va a realizar, chicos, ¿no? En Berlín, en Roma, ya en Italia, básicamente, ¿no? Es un pacto de no agresión, ¿no? Que se va a realizar. A ver, el pacto de Versalles, chicos, va a ser un pacto en el cual, pues, Alemania se va a ver obligada ya a pagar, ¿no? Digamos, gracias a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, un monto, ¿no? A los países que habían ganado, principalmente a la Triple Alianza, ¿no? Ya entonces Alemania va a tener ahí, ¿no? Una especie de rencilla, ¿no? Ya en haber pagado, en haberse visto, ¿no? Obligado a pagar, ¿no? En relación al pacto de Versalles, ¿ya? Va a haber otro pacto, chicos, ya el pacto germánico, ¿no? Entre ya la Unión Soviética y la URSS, en la cual pues se va a decir que la URSS, ya la Unión de Repúblicas Socialistas, no va a intervenir ya en la Segunda Guerra Mundial, con la intención de que no invadan, ¿no? Ya la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, con ese pacto, ¿qué va a hacer, chicos? Ya Alemania va a invadir Francia, ¿no? ¿Sí? Y la Unión Soviética no va a intervenir en esa agresión. ¿Sí? Va a tener una situación de neutralidad, ¿no? Aparentemente, ¿ya? Hasta que ya cuando el avance, ¿no? De Alemania va a hacer que también Alemania invada, ¿no? Invada, ya, hasta en esa época era Stalingrado, ¿no? Ya, o sea, lo que es ahora Moscú, hasta esa capital, ¿no? Que tenían, va a invadir y eso recién le va a permitir reaccionar, ¿no? A la Unión Soviética. ¿Ya? Eso es dentro de las causas políticas, chicos. Y ahí dentro de las causas económicas, lo que estábamos indicando, ¿no? Ya el reparto uno de la geopolítica mundial, ¿ya? Otro punto de ¿no? La reparación de la guerra de Versalles, ¿no? La crisis económica constantemente en la cual estaban los países, ¿no? Gracias a la crisis del 29, el crack económico, ¿no? El jueves negro, como se conoce, muchas naciones habían terminado en crisis, ¿no? Y una forma para salir de la crisis, chicos, es mediante las guerras, ¿no? Ya mediante las guerras. Ahí otra vez tienen nuevos recursos económicos, nueva materia prima, ¿no? Etcétera. Entonces, usan también, ¿no? Ya las crisis o producto de las crisis, ¿no? Usan esas naciones, digamos, desarrolladas, ¿no? Ya desarrollar, ¿no? En este caso, desarrollar una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otras crisis se desarrollaron, chicos, en esa época también? Los paros, los conflictos laborales, ¿no? Y políticos, ¿ya? Hay que tener en cuenta, chicos, que habían dos bloques que se disputaban, como se estaba indicando anteriormente, ¿no? Ya la hegemonía o la lucha, ¿no? A nivel mundial. Ya habían dos bloques. Sí, por ahí estaba el bloque capitalista con Norteamérica y el bloque socialista, ¿no? Con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética y muchos otros países tomaban como ejemplo para poder liberarse,
ya, porque muchas de las naciones de África, de Asia, eran aún colonias, chicos, hay que tener colonias de Francia, de Inglaterra, ¿no? De Norteamérica, etcétera. Entonces, eran colonias, entonces ya van a usar, ¿no? ¿Sí? Estas luchas o estos conflictos, chicos, para poder liberarse, ¿no? De esa dominación también. Ya, entonces va a haber ¿no? Los conflictos ya políticos, ¿sí? Y el bloque capitalista o de Norteamérica, pues no le va a, digamos, comulgar mucho con ellos, ¿no? Porque va a peligrar sus intereses, ¿ya? Sus intereses. Muy bien, chicos. Otro aspecto importante también es, una causa es el tema de territorios, ¿no? Ya en 1936, por ejemplo, Renadia, ¿no? Van a ser territorios, todas ellas, ¿no? En la cual se van a disputar, se van a querer repartir, pues, ¿no? Ya, sí. Básicamente todos estos están en Europa, ¿no? Ya en Europa. Ya, otras causas, ya ahí vemos, por ejemplo, causas políticas que ya estábamos desarrollando anteriormente, ¿no? Ya, y las causas, otras causas, por ejemplo, las causas militares y el creciente armamentismo, ¿no? Ya, el fracaso, ¿no? De la Confederación, del desarme, el Pacto de Ginebra, ¿no? Ya dada por la Sociedad de Naciones, pero lamentablemente no pudo, ¿no? Frenar ello, ¿no? Otra causa, chicos, es que Hitler, ¿no? Decretó el desarme el rearme nuevamente de Alemania, ¿no? Armarse nuevamente Alemania. Imagínense, ¿no? Ustedes si han tenido la oportunidad tal vez de visualizar ¿no? Algún documental, etcétera, ¿no? Las mujeres eran usadas como fábricas de procreación, ¿no? Ya, de procreación. El Estado, una vez daban a luz, el Estado se encargaba ya de ese niño, ¿no? Y otra vez a la producción, ¿no? A la población, ¿no? De alemanes, porque estaban seguros de que debiesen de nuevamente, ¿no? Estar por la revancha. Entonces estaban ahí, ¿no? Ensimismados ya en un aumento, ¿no? Demográfico de su población, ¿no? Ya, entonces, eso, chicos. Y causas sociales, como se estaba indicando, ¿no? Ya la expansión nacionalista, ya el resentimiento o el nacionalismo alemán, ¿no? Ya, el alemán. Y la superioridad de la supuesta raza aria, ¿no? Que ellos, ya, fijaban supuestamente de tener, ¿no? Ahí estaban los dos bloques que se van a disputar, chicos, ya, que se van a disputar. Ya, que se van a disputar, ¿no? Va a haber dos bloques, chicos, ya que se disputan ahí, ¿no? El dominio, ya, dentro de la Segunda Guerra Mundial, ya. Ahí están había tres bloques, aparentemente, ¿no? Ya están el bloque fascista, ¿no? Con Alemania, ¿no? En Italia, los fascistas, en Japón también, ¿no? Ya en Hungría, en Croacia, en Rumanía, ¿no? Ahí va a haber la presencia de la burguesía nacional, nos dice, chicos, la burguesía nacional. Ya, una burguesía que había sido dejado de lado, ¿no? Ya, por la gran burguesía. Sí, la burguesía internacional gobernaba esas naciones, ¿no? Y la burguesía nacional no tenía poder político, entonces va a ser una forma de revancha también, ¿no? ¿Qué más, chicos? Ahí tenemos el capitalismo liberal, dada por los países, ¿no? Ahí potencia, Francia, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, ya. China nacionalista, con el Kuomintang habíamos indicado, ¿no? Y los países aliados, ¿no? Y el otro bloque, el bloque del socialismo, ya, ojo, este bloque capitalista o liberal representaba la burguesía financiera, ¿no? Esta burguesía internacional, ya que era banquero, ¿no? Tenía empresas multinacionales en muchos países, etc.
¿ya? Y el bloque, el tercer bloque, el bloque socialista, que estaba por la Unión Soviética, ¿no? Los partidos comunistas de distintos países que luchaban, ¿no? Con movimientos de liberación nacional, ya en Vietnam, en Corea, ¿no? Acá en Sudamérica también, ¿no? En Cuba, etcétera. Movimientos de liberación nacional y movimientos de resistencia también, ¿no? Ya, que representaban a los obreros y campesinos, ¿no? Ya, entonces, estos tres bloques se van a enfrentar, chicos, ¿ya? Sí, estos tres bloques. Pero van a hacer una alianza. Momentánea, claro está, pues, ¿no? Estas dos bloques, el bloque liberal y el bloque del socialista, se van a unir. ¿Contra quién, chicos? Contra este bloque, ¿no? Contra el bloque de los fascistas, ¿ya? Ahí se van a enfrentar. Entonces, la Segunda Guerra Mundial va a ser en estos dos flancos, chicos. Ya el bloque de los fascistas, de la burguesía nacional, representada por estos países, Alemania, Italia, ¿no? Japón, etcétera, ya, y el bloque liberal y el bloque fascista, ¿no? ¿Sí? Que representaba o luchaba contra el fascismo, ¿no? Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Las alianzas y las guerras, ya, los aliados, ¿no? El eje y los bloques neutrales. Ya, los aliados que, como se estábamos indicando, son los dos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el bloque socialista. Está Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Países Bajos, ¿no? Luxemburgo, Yugoslavia, Croacia, Austria, Canadá, ya Sudáfrica, Nueva Zelanda, China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Ya, y los del eje estaba Alemania, Italia, Japón, ¿no? Eslovaquia, Finlandia, ya, Hungría, Rumanía, Bélgica, Croacia y Tailandia, ¿no? Y los neutrales, aquellos que supuestamente estaban al margen, ¿no? Estaba Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, ¿no? Y Turquía. Muy bien, ahí se van a desarrollar, ¿no? Ese bloque, ¿ya? Y ahí, como estábamos indicando, es la lucha también en el aspecto político, y ahí vamos a ver algunos líderes, ¿no? ¿Ya? Algunos líderes ahí, acá vemos, por ejemplo, a Stalin, este personaje de acá es Stalin, Joseph Stalin, ¿no? Ya, político, ¿no? Ya, estratega político y gobernante en esa época, ¿no? De la Unión Soviética. Acá tenemos a Winston Churchill, ¿no? Acá ¿no? En este caso, de Gran Bretaña, ¿no? O Inglaterra. Ya, de Inglaterra. Sí. Ya, y así tenemos otros representantes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a Benito Mussolini, ¿no? De Italia. Acá tenemos a Hitler, ¿no? De Alemania. Ya, de Alemania, ¿no? Y así tenemos a otros personajes que habían participado, ¿no? Ya en esta guerra, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos como antecedente lo que se estaba indicando, ¿no? La guerra civil en España, ¿no? Ya, de Francisco Franco, ¿no? Sí, contra digamos así, contra los demócratas, ¿ya? Y ahí van a surgir movimientos también, ¿no? De liberación contra el fascismo español, ¿no? Francisco Franco, ¿ya? Ahí también vemos la invasión, ¿no? ¿Cómo se llama? De Japón a China, ¿ya? De Japón a China, ¿no? En la cual Japón invade a China, ¿no? ¿Ya? Y acá va a haber la alianza, ¿sí? Entre el Kuomintang y el Partido Comunista, ¿no? El Kuomintang, ¿ya? Sí, que en ese tiempo gobernaba, ¿sí? Se va a aliar con el Partido Comunista, ¿no? De Mao Zedong, ¿ya? Y van a hacer frente, ¿no? Al avance, ¿sí? O a la agresión de Japón, ¿no?
de Japón. ¿Ya? Sí, y acá también el tratado de no agresión, ¿no? De entre la URSS y Alemania, ¿no? ¿Sí? En la cual solamente la URSS era un espectador, ¿no? Iba a ver de cómo se, digamos, se repartía, ¿ya? Ese territorio, ¿no? Muy bien. Ahí vemos la ofensiva, ¿no? Del eje y la invasión a Polonia, ¿no? Que va a ser el inicio, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, chicos. Ya la ofensiva del eje, dice la invasión a Polonia gracias al tratado de no agresión, ¿ya? Entre Alemania y la URSS, ¿no? Lo que va a enfrentar además, ¿no? Que va a dar a inicio, ¿no? La invasión al territorio polaco, ¿no? Donde se da el inicio, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Este pacto, chicos, va a ser así, ¿no? ¿Ya? Alemania va a invadir Francia, ¿correcto? Alemania invade Francia. Y la URSS va a invadir Polonia. Entonces va a ser un pacto ahí, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Y ¿no? Y posteriormente va a dar inicio, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos, ¿no? Los países que van a participar, ¿ya? Sí, acá está Polonia, está Alemania, ¿no? Sí, en la cual van a movilizar, ¿no? Sus armamentos, ¿no? Su ejército, etcétera, para poder, ¿no? Ya accionar, ¿no? Dentro del territorio polaco, ¿no? Y acá vemos algunos países, ¿no? Limítrofes como Lituania, Eslovenia, ¿no? Ya, Polonia también, ¿no? Sí, Polonia, la cual van a invadir, como estábamos indicando, ¿no? Van a invadir, ¿ya? Alemania también invade acá, ¿no? Y la Unión Soviética también, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ahí también vemos, ¿no? Campaña y balance, ¿no? Ya vemos ahí algunos ejércitos, ¿no? Que se van a ir desplazando, ¿no? Ya en muchos flancos ya, ¿no? Ya no va a ser solamente Polonia, va a ser Francia, va a ser Inglaterra, en la cual, ¿no? Alemania va a declarar la guerra, ¿ya? Y va a ir anexando de forma paulatina, ¿no? Primero anexará Polonia, luego anexará Francia, ¿ya? Sí, y así, ¿no? Va a ir anexando otros países de Europa principalmente, ¿no? De Europa Central. Ya, Italia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y quien le va a hacer pare, ¿no? Como se estaba indicando, va a ser hasta el 1941, va a ser Gran Bretaña, ¿no? O Inglaterra. Y acá vemos ya el aspecto ya casi definitivo, ¿no? Que va a dilucidar, ya va a ser la agresión, ¿no? Con las bombas atómicas, ya gracias a la agresión de Japón, ¿no? Ya a Pearl Harbor, ya en la cual pues va a obligar ya en cierta forma la intervención de Norteamérica, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Esa agresión, ¿no? Va a permitir que puedan lanzar las dos bombas, ¿no? A Nagasaki y a Hiroshima, ¿ya? Que va a generar una gran devastación, ¿no? Sí, gran pérdidas humanas también, ¿no? Imagínense, en Hiroshima, chicos, ¿no? Hay la pérdida, ¿no? ¿No? Humana, nos indica acá, ¿no? De alrededor de 20.000 personas, ¿no? Perdón, 200.000 personas. ¿Ya? ¿No? Va a ser bajo el gobierno, ¿no? En esa época va a estar de presidente, ¿no? Harry Truman. Harry Truman, ¿no? Quien va a autorizar, ¿no? Ya el bombardeo, ya a esos dos territorios, ¿no? De Japón, ¿sí? De Japón. Acá vemos, ¿no?
Sí, ya el bombardeo que da, ¿no? Sí, acá está Hiroshima y acá está Nagasaki, ¿no? Ya, y son los lugares en la cual se van a bombardear, ¿no? Ya, sí, se van a bombardear y de esa época a la actualidad, pues, Japón no tiene ya ejército, ¿no? Entró en proceso de desarme, ya, y después a la actualidad también ya es aliado de Norteamérica, ¿no? En su momento, imagínense, imagínense, destruyó, ¿no? Parte de Japón, ya ahora es aliado de Norteamérica y es una situación de defensa, ¿no? En el caso de que China pueda agredir a Japón, pues Japón no tiene ejército, entonces quien saldría en defensa, ¿no? En ese supuesto caso sería Norteamérica, ¿no? Ahí tenemos las flotas, ¿no? Que se habían usado, ya, ¿no? Las flotas navales, ya en estos navíos, ojo, hay gran cantidad, ¿no? De armamentos, aviones, ya hay también fragatas, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Para poder desplazarse, ¿no? En esa época, ¿ya? Y ese armamento, chicos, ustedes deben saber, seguramente han escuchado, ¿no? Que tienen digamos así, los mejores armamentos, ¿ya? En esa época y han tenido un desarrollo en la posguerra o la Guerra Fría, ¿no? Es Norteamérica y la Unión Soviética, ¿no? Ya ambos países pues tienen las mejores o los armamentos más desarrollados, ¿no? Ya, que muchas de ellas, ¿no? Se indica que se desconocen, ¿no? Ya hay mucha información, ¿no? Desclasificada que solamente esas naciones saben, ¿no? Ya, es información privilegiada que solamente ellos conocen, ¿no? Y ustedes deben de saber, chicos, había también ¿no? Los servicios de inteligencia de esos países, ¿no? Imagínense que se infiltraban para sacar información, ¿no? Para ver qué es lo que ya estaban planeando o cuál era el próximo, ¿no? Operativo que iban a realizar. Y las consecuencias, chicos, de esa Segunda Guerra Mundial, ahí lo estamos observando en el aspecto político, ya es el fin del régimen fascista, ¿no? Fascista o nazista, ¿no? O falangista también, ¿no? En Europa. Ya perdón, del imperio nipón, o sea, del imperio japonés, ¿no? Sí, aceptado por un Estado democrático, ¿no? Afirmación del poder soviético. Va a surgir el poder soviético como potencia, ¿no? La creación de la ONU, organismo de las Naciones Unidas. Anteriormente se llamaba la Sociedad de Naciones, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, cuando ya termina, surge la Sociedad de Naciones. Cuando va a terminar la Segunda Guerra Mundial, va a aparecer el organismo de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Ya ahora, en el aspecto técnico-científico, ¿no? Ya se va a dar nuevas tácticas de guerra, ¿no? Las guerras de relámpago, ¿no? De sorpresa. Las guerras de guerrilla, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando va a haber la agresión, ¿no? En Vietnam, ya, se va a aplicar la guerra de guerrillas. O sea, los ciudadanos no van a saber quiénes son, contra quiénes se están enfrentando, ¿no? Ya, entonces, va a ser también una consecuencia, ¿no? Va a haber población civil, no militar, ya, que va a participar. Entonces, no van a saber diferenciar si es que es población militar, población civil, ¿no? Etcétera. Entonces, otra forma, ¿no? Distinta de guerra también que se va a dar, ¿no? Ya, y también, básicamente ello, ¿no? Ya, otro, en el aspecto también técnico-científico, ya, se va a dar, ¿no? Aparatos sofisticados, nuevos aparatos sofisticados, ¿no? En aviones, ya, en tanques, ¿sí? En submarinos también, porque en la Primera Guerra Mundial no había estos submarinos, ¿no? Portaaviones, esos barcos que anteriormente hemos visto, ¿no? De ahí van a salir, pues, ¿no? Los portaaviones. Los radares, donde ya se van a identificar, ¿no? Si hay presencia, ¿no? Enemigo, ¿no? Las bazucas, etcétera, ¿no? Y otro punto importante, chicos, el desarrollo de la energía o de la bomba atómica, ¿no?
que fue usada, como se había indicado en primer momento, por la medicina, ¿no? Quien va a descubrir, chicos, la energía atómica va a ser Albert Einstein, ¿no? Pero va a ser con fines de medicina, ¿ya? Lo iban a usar, ¿no? Esta energía atómica para curar muchas enfermedades, principalmente enfermedades relacionadas con el cáncer, ¿no? Pero lo usaron o lo desviaron, ¿no? Ya para otros fines, ¿no? Para matar. Fue creada para salvar vidas y terminó usándose, ¿no? Para matar, ¿no? Ya. Otra consecuencia, ¿no? Demográfica, es decir, con la población. Cuando hablamos de demografía, chicos, demo significa población, ¿ya? Pérdidas humanas, ¿no? Más de 35 millones nos indica de muertos. Y un número no calculable, ¿no? De mutilados, de heridos. Imagínense, ¿no? Cuánta gente que ha quedado ahí, ¿no? Otra situación, ¿no? Demográfica es migración por devastaciones, ¿no? De ciudades. Y al producirse esas guerras, pues la población civil tenía que migrar de esos lugares, ¿no? ¿Ya? Y otra última, ¿no? Consecuencia económica, ¿ya? La destrucción de Europa. Ciudades devastadas, ¿no? Destruidas por la agresión. Parálisis, ¿no? Del sistema económico, ¿no? Después de toda esa destrucción, imagínense cómo estaba la economía, ¿no? Estaba en declive, ¿no? Y por último, la consolidación, chicos, ya de Norteamérica como potencia. Para ello van a aplicar el plan Marshall, ¿no? ¿Ya? Y otra consecuencia también acá es el surgimiento y consolidación también, ¿no? Ya como potencia de la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? La URSS. Muy bien, me ha ido a pintar el puntero. ¿Ya? Correcto, chicos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las consecuencias que, ¿no? Se desarrollaron en ese contexto, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a visualizar un pequeño video, ya para estar terminando. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para ingresar el Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración.
La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmados después del pacto. Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y... El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy.
Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó asimismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Y el duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree vencedor, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas, una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa.
La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway. Duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no llegar al Canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la Ciudad Santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados en el bombardeo de Dresden, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Muy bien, chicos, de esa forma estamos terminando. Ya nos hemos pasado unos cuantos minutos más. Sí, creo que ameritaba ello. Ya solo para terminar de forma reflexiva, ¿no? Indicar lo que habíamos señalado en un primer momento, ¿no? De que las guerras, ya en última instancia, pues no solucionan nada, ¿no? Al final
ya lo que hacen es recrudecer, ¿no? Las luchas, ¿no? Recrudecen las formas de vida, ¿no? Que se puedan desarrollar, ya, de forma más precaria, ¿no? De forma más simple, ¿no? Esperemos que en el futuro no se pueda desarrollar este tipo de situaciones, chicos. Muy agradecido por su presencia y su asistencia, chicos, a todos ustedes, ya, y será ya hasta la siguiente semana. Bendiciones y que tengan un buen fin de semana, chicos. Saludos. Cuídense. Muchas gracias.